El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que más de 200 funcionarios de la salud están ya contagiados con COVID-19, mientras que desde el gremio acusan falta de insumos médicos para protegerse del virus. Todo esto cuando estamos cumpliendo un mes desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, el cual ya deja a 3.737 contagiados. Para hablar de esto conversamos con la presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, la doctora Claudia Saavedra. Doctora, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por recibirme. Buenas tardes. Doctora, hoy el análisis del ministro Mañalich fue más bien optimista. Dijo que era muy poco probable que se alcanzara ese escenario de 100.000 contagiados del cual se hablaba en los primeros días de coronavirus en Chile. ¿Coincide con ese pronóstico? No tengo una coincidencia 100%, no sé si hay que plantearlo de esa manera. Yo creo que hay que considerar que hay gente que trabaja con los datos y que ha modelado esto y que hay una serie de estrategias que se han tomado para detener el avance de la infección y el número de infectados diarios. Yo creo que, claro, apostamos idealmente a llegar a comportarnos como Hong Kong, pero yo creo que hay ciertas cosas que hay que tomar en consideración y que no están siendo en este minuto, no están bajo control, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo Entonces, hay que, por ejemplo, aún, si bien es cierto, tenemos una cuarentena que es más bien un modelo de cuarentena que va por zona, en donde se ha dejado cerrada totalmente aquellas, en cuarentena total, aquellas comunas que tenían mayor número de infectados y las otras han quedado abiertas, e igual existe un flujo de personas. Y aquí me quiero detener porque yo creo que este es un punto en que la Sociedad de Microbiología, y esto también lo hemos conversado con otras sociedades, la Sociedad de Infectología y el Colmet y otras sociedades científicas, aparece un grupo importante de personas que se desplaza por la ciudad entre las comunas que estarían cerradas o con esta cuarentena y esta masa trabajadora que sería la que estaría desplazando, portando el virus. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a aquellas personas que estarían en ese grupo no sintomático y que se ha visto en todas las investigaciones y en todos los otros lugares donde ellos van más adelantados en nuestro futuro, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Nosotros ahora podemos mirar qué es lo que ha ocurrido en otros países, en este mismo escenario, digamos, pensando en 3.000 infectados como los que tenemos hoy día promedio. Entonces, si consideramos eso, tenemos que pensar que hay un número importante de personas que no tienen síntomas, que serían los no sintomáticos, los asintomáticos, y un grupo importante de personas que serían los que tienen síntomas y que son moderados y que no terminan en el hospital, que no terminan en la clínica. Entonces estamos hablando de en positivo, pensando en positivo, ¿no es cierto?, comparando los números y mirando todas estas tasas de comparación que hacen entre los matemáticos, la gente que trabaja en infectología y que trata un poco este modelo matemático de adaptarse a lo que está ocurriendo con este fenómeno biológico, y que nos encontramos con que tenemos un porcentaje de alrededor del 80-85% que estaría en esta categoría. Y por lo tanto, en esa categoría vamos a tener aquellas personas que tendrían una infección leve o características leves de la enfermedad, pero que no han sido detectados. Y esas personas se mueven, ¿verdad?, por la región metropolitana. Miremos la región metropolitana, donde el modelo matemático que se ha estado aplicando y que ha estado estudiando Tomás Pérez Acles es el que ha estado tomando en consideración las autoridades del ministerio. Y si pensamos en eso, hay un grupo importante de personas que moviliza el virus y que no sabemos que lo tienen, y ellos no lo saben. Doctora. Y eso ha llevado a un comportamiento social donde se pierde a lo mejor esta distancia social, se pierden estas consideraciones, y yo creo que la distancia social, ya sabemos además por los otros modelos y todo lo que se ha visto, es una herramienta
es una estrategia importante para defendernos del COVID-19. Doctora, entonces, si entendemos bien, estas 3.700 personas contagiadas, que es la cifra oficial, escondería un número mucho mayor de personas que son o asintomáticas o con síntomas muy suaves y no se hacen el examen. ¿Cuándo entonces esta realidad que hemos visto en otros países, cuando la cifra llega a tal que empieza a poner en jaque el sistema de salud, cuándo podríamos ver nosotros lo que realmente está pasando? ¿Usted cree que vamos a de un día para otro despertar con nuestro sistema de salud ya saturado? Yo creo que hay que basarse, y me imagino que esa es la forma en que se trabaja, que es en trabajar en coordinación y en conjunto, y considerar que hay un modelo en el que si no hiciéramos nada de nada, ¿verdad? Solamente en la cuarentena tendríamos un número que llegaría en abril, en mayo a ser importante, y podríamos saturar los sistemas de salud. Entonces, si se toman otras medidas, y si bajamos a la población tal vez una difusión más importante del autocuidado, por ejemplo, si los medios de transporte comienzan a tener una sanitización importante de los autobuses, por ejemplo, del metro de Santiago, que debe estar ocurriendo, ¿cierto? Entonces probablemente vamos a empezar, ya están cerradas las universidades, cerrados los colegios, y eso ha disminuido bastante el flujo de personas, el flujo de viajes diarios por la región metropolitana entre las comunas, porque la gente recorre distancias muy largas, y yo creo que todas esas medidas de alguna manera nos tienen con una cifra que podríamos decir alentadora, en el sentido de que tenemos muy pocos fallecidos. Doctora, respecto a los contagios dentro del personal de salud, se habla de 200 profesionales ligados a la salud que estarían con coronavirus. Es un universo bien pequeño si lo comparamos con las 3.700 personas, pero son 200 profesionales menos con los que cuenta el sistema de salud. Considerando que es gente que tiene mucho más manejo que el resto de la población podemos tener respecto a cómo cuidarse, a cómo hay que lavarse las manos y a todas las otras precauciones. Ese número de 200 funcionarios contagiados, ¿a usted qué le está diciendo? Yo creo que hay que mirar, insisto, en los otros modelos que van en el futuro. Nosotros podemos tener una mirada de tiempo real, pensando en el futuro, en lo que ha ocurrido con otros países. Y aquí en la región, miremos bien cerca o más cerca, estaría Estados Unidos, que es un país que tiene todos los recursos, que nosotros siempre lo tenemos como un referente. Y si nos centramos en Estados Unidos, ellos tienen muchos más infectados y tienen muchos más fallecidos, disculpen, y considerando eso mismo, yo creo que este número de personas que trabajan y que están en permanente contacto con las personas en los hospitales, evidentemente era algo que tenía que suceder. Yo creo que es un número esperable que ocurriera si tenemos 3.000 infectados y tenemos un número importante de personas que se están desplazando y que no las hemos detectado. Yo creo que hay que tratar de mirar ese futuro y mirar a los otros países de la región y pensar en el testeo rápido que puede ayudar, en que las comunas que tienen menos gente infectada, tener tal vez un cordón sanitario y de esa manera poder tal vez hacer el testeo de la temperatura, por una parte, que podría ayudar, y tal vez un test rápido que nos permitiría detectar casos que podríamos mandar a la cuarentena y de esa manera sacarlos de la circulación y reducir el número de infectados. O sea, yo creo que esto es una cosa que se está moviendo, aún es un fenómeno que está ocurriendo y que cambia día a día, muy dinámico, y que dependiendo de las medidas que se tomen, probablemente el panorama va a ir cambiando en los siguientes días. Pero claramente lo que no queremos llegar es a la saturación de los sistemas públicos, porque evidentemente hay un 15% de personas que sí se van a enfermar del total de los infectados, hay un 10% de esas personas totales infectadas que van a sufrir severamente la enfermedad, ¿cierto? Y hay un 5% de personas que van a ser críticos en un determinado momento y que van a requerir, del total de los infectados, van a requerir un tratamiento en una cama UCI con respirador,
con todo lo que se pueda para poder salvarles la vida. Entonces yo creo que hay que esperar y no a sacar cuentas alegres, no tener esto, no confiarnos demasiado y seguir con las precauciones adelante, mantenernos alerta. Y yo creo que el tema de los insumos es tema y probablemente también es algo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos una de las cosas claves que está pasando es que los insumos médicos, los suministros han fallado y nosotros, ¿qué es lo que podemos decir desde acá? Nosotros que trabajamos en el área científica sabemos que hay proveedores que nos han informado que ellos ya no nos entregarán suministros y que lo harán en exclusiva, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces ahí se presenta la preocupación y la empatía con la Sociedad de Infectología en relación a la alerta de los suministros. Ahora, yo también entiendo que el Ministerio de Salud está haciendo y tomando medidas para subsanar este tipo de cosas, pero yo creo que hay algo que es muy rescatable acá, y es que el número de test diario se pretende aumentar en más de un 10% y podría ser hasta un 20%, porque se ha generado a través del Ministerio de Ciencia una red de laboratorios que están en las universidades certificados para apoyar al sistema público. Muy bien, doctora. Es una tremenda estrategia. Muy bien, doctora Claudia Saavedra, queremos agradecer este contacto y es muy importante el llamado a no bajar la guardia. Tenemos cifras que auguran un camino al menos más positivo que otros países que han tenido muy malos resultados. Al parecer algunas medidas están dando acá un buen augurio, pero como dice usted, lo importante es no bajar la guardia, mantener la distancia social, no trasladarse entre ciudades y asegurar estos cordones sanitarios. Muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien y que tenga buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. Un informe secreto obtenido por Estados Unidos acusa a China de estar escondiendo las cifras